Buen día, les damos la bienvenida a esta serie de programas de capacitación titulado Guía para implementar proyectos de intervención comunitaria para la prevención y tratamiento de las adicciones. Agradecemos a los servicios de salud del Estado de Querétaro y al Consejo Estatal contra las Adicciones de Querétaro por el impulso de estos programas que tienen la intención de apoyar a los comités municipales contra las adicciones para fortalecer sus estrategias de intervención local. El día de hoy tenemos un programa que se ha titulado Panorama epidemiológico del consumo de drogas y es de acuerdo a los resultados que nos da la última encuesta de adicciones que se llama ENCODAT 2016-2017. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a exponer los contenidos importantes de estos resultados epidemiológicos. Entonces, sin duda, el panorama epidemiológico de nuestro país es un dato muy importante para planear las políticas públicas de prevención y tratamiento en el consumo de sustancias. Como ustedes saben, hemos tenido diferentes encuestas nacionales en nuestro país. En un principio, estas encuestas daban resultados a nivel nacional. No podíamos distinguir resultados por entidades federativas, no teníamos un desglose más particular, era muy general, muy amplio el resultado. Posterior a esa primera encuesta, después tuvimos la segunda en 2002, donde los resultados principalmente hacían una diferenciación de las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces ya teníamos un primer desglose importante de estos datos. Para 2008 tuvimos la mejor encuesta nacional desde mi punto de vista, porque esta ya no era por estas grandes regiones urbanas y rurales, sino que aplicaba un desglose por entidad federativa. Después las ciudades importantes y más grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, si deseaban tener un conocimiento a nivel municipal, ellos tenían que hacer una sobremuestra para que los resultados aplicaran a nivel municipal. Entonces, esto era importante porque ya teníamos de una manera más detallada cómo sucedían en todas las entidades federativas del país. Para después, 2009, que se hizo otra encuesta, volvimos a este esquema de resultados nacionales y regionales, y para la de 2016 nuevamente fueron resultados regionales. Entonces, aquí una primera observación importante es que la encuesta de 2008 sin duda fue el mejor modelo de encuesta nacional porque le permitía a todos los estados tener líneas base para saber cuáles eran las circunstancias, las condiciones y la severidad de los problemas en el consumo. Entonces, bueno, este comentario es importante porque después nosotros, con estos resultados, necesitamos hacer inferencias para saber localmente cuál serían los promedios nacionales, pero no podemos determinar que sean exactos en cada uno de los municipios de nuestro país. Bueno, si nosotros, estos resultados epidemiológicos, sin duda, nos van a dar una referencia importante sobre las acciones de prevención y tratamiento que se tienen que implementar en el país. Por ejemplo, nosotros podemos tener resultados y saber cuál es la entidad federativa con mayor nivel de prevalencia y también qué tipo de droga es la que más se está consumiendo. Como todo el mundo sabemos, la droga más consumida siempre ha sido la marihuana y después como droga de impacto, es decir, la que obliga a las personas a ir a un servicio de tratamiento, hemos tenido dos sustancias que compiten y una es la cocaína base y la otra es el cristal, ¿no? Entonces, conocer estos resultados nos permite saber justamente qué entidades federativas tienen que tener un mayor esfuerzo para atender estas situaciones. La encuesta nacional de adicciones nos da diferentes resultados y ahorita vamos a tratar de abordar por lo menos los de mayor consideración para estas políticas públicas. En primer lugar, la respuesta a estas situaciones de consumo aplica nuestra definición de prevención. Entonces, les leo lo que hemos determinado como una definición que abarca
todas las posibles intervenciones que se tienen que hacer ante las situaciones de consumo de drogas. Entendemos por prevención que es el conjunto de acciones que tienen como objetivo disminuir los factores de riesgo que promueven el consumo de sustancias y la violencia, así como potenciar los factores protectores que la inhiben. Los factores de riesgo y protección varían de acuerdo al contexto de manifestación, desde la dimensión individual, relacional, comunitaria y social, y tienen la cualidad de poseer características particulares, pero ser de manera simultánea interdependientes. En este mismo sentido, la acción preventiva sobre los factores de riesgo se clasifica de acuerdo a su contexto de intervención, y entonces tenemos el ámbito psicosocial, comunitario, situacional y social, así como la población objetivo a la que se dirige: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos femeninos y masculinos. Y el nivel de atención: universal o primaria, selectiva o secundaria, e indicada y terciaria. Es decir, toda esta gama de posibilidades de intervención deben de responder a las necesidades y severidad de los problemas de consumo que tenemos en el país, a nivel regional, a nivel entidad federativa y a nivel municipio. Entonces, ojo, queridos compañeros de los comités municipales, nosotros, a partir de estos datos nacionales, podemos hacer algunas inferencias para determinar una aproximación válida a los niveles de consumo que tenemos en nuestros municipios. Pero tenemos que tener esta precaución. Casi los antropólogos en estadística siempre hacen mucho énfasis en que los datos estadísticos es muy importante contextualizarlos en las culturas locales, en cómo se da en un contexto particular. No aceptar generalizaciones y pensar que todas las zonas del país se comportan de la misma manera. De hecho, la relación de un dato con el contexto local nos va a dar comportamientos diferentes, aunque existieran los mismos índices de prevalencia. Por ejemplo, si nosotros hablamos de consumo de heroína en el país, vamos a tener que este dato no es significativo, es mínimo el consumo de heroína. Pero si ubicamos el estado de Chihuahua, va a empezar a aparecer como algo preocupante. Pero si nos vamos específicamente a Ciudad Juárez, vamos a ver que es una práctica muy cotidiana, que es muy alto nivel de consumo de heroína y que los niveles de dependencia en este estado duplican 4 veces la media nacional. Entonces, eso es importante poder relacionar. Nosotros tenemos datos, medias nacionales, pero también hay que ver cómo se comporta con entidad federativa y después tener una inferencia a nivel municipal. Si no tenemos chance de hacer una sobremuestra, por lo menos sí tener la inferencia sobre las medias nacionales, y después es tarea de cada uno de nosotros verificar que esos números, esos índices, esos porcentajes de prevalencias correspondan a la información obtenida. Entonces, esa es una tarea que tenemos que hacer. Ahorita más o menos lo vamos a explicar cómo se realiza, pero es importante saber cómo tratar estos datos que nos proporciona la Encuesta Nacional de Adicciones, que en este caso la última se llama ENCODAT 2016-2017. Bueno, los resultados de las últimas encuestas han tenido estas constantes: en que el consumo de los diferentes tipos de drogas ha venido en aumento, que las edades de inicio son cada vez menores, que el sector de mayor vulnerabilidad y exposición son los grupos de 12 a 17 años, y en particular es de resaltar el hecho de que cada vez más mujeres adolescentes se ven involucradas en el consumo. Entonces, estos datos son muy importantes porque nos pone especial atención en los grupos más vulnerables. Y entonces este dato tan valioso que nos da la encuesta, lo que nos indica es, ojo, hay una tendencia al aumento en el consumo. Las políticas públicas tienen que redoblar esfuerzo para poder detener este crecimiento y, en el mejor de los casos, disminuirlo. Pero también nos dice qué grupo.
Entonces, si estamos hablando de la población de 12 a 17 años, quiere decir que nosotros tenemos una población objetivo muy importante que tienen que ser nuestros adolescentes que se encuentran en educación básica. Estamos hablando de quinto, sexto de primaria, toda la secundaria, primero, segundo y tercero, y los primeros semestres de la preparatoria. Entonces, por lo menos tendríamos que tener una política pública que nos pueda ayudar a incidir en la educación básica con programas preventivos para evitar que siga esta tendencia a la aumento. Y después también vemos que el grupo de mujeres que se han involucrado en el consumo casi se ha duplicado en un 100%. Antes la relación de consumo entre hombres y mujeres era de 8-1, ahora es de 4-1. Entonces, esto nos advierte, nos da alertas sobre cómo las políticas públicas tienen que responder a estas necesidades que nos da la evidencia, un dato muy confiable, que son las encuestas nacionales en hogares, y que tenemos que tomar pues una determinación importante, un compromiso como funcionarios públicos para atender esas necesidades de la ciudadanía. Entonces, si esta es la problemática, toda estrategia de intervención tiene que incidir en estos datos, es decir, proteger a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, evitar que quienes se encuentran en un consumo experimental deriven en situaciones de abuso o dependencia y brindar servicios especializados de tratamiento a quienes lo requieran, implementar programas de reinserción social y reducción de edad. Entonces, esta estrategia de intervención, nosotros no nos cansaremos en insistir en que tenemos referencias de buenas prácticas para que sean programas con base en evidencia y justamente adecuados para las necesidades de prevención y tratamiento. Estas referencias que nosotros establecemos es que los programas tienen que ser amplios, integrales, incidir en el conjunto de factores de riesgo que promueven las situaciones de dependencia, que tiene que ser un enfoque de gobernanza, es decir, donde haya una participación, una colaboración, una sinergia entre programas municipales, programas estatales y programas federales, en donde el protagonismo queda a cargo de las comunidades y sus ciudadanos. Es decir, se tiene que generar una alianza gobierno-sociedad civil para poder desplegar estrategias de prevención y crear programas de arraigo comunitario justamente porque sean ellos los principales protagonistas. Esto nosotros lo llamamos un enfoque participativo. Ahora también dijimos que los programas de prevención, esta estrategia de intervención, tiene que tener una tendencia, un sesgo importante de aplicación territorial. Máxime si sabemos que la tendencia va en aumento. Entonces es inevitable como responsabilidad de servidor público que nosotros estemos enfocando en la construcción de modelos de intervención comunitaria, dado que la necesidad es muy grande y va en aumento la tendencia de consumo. Ahora, a la población de mayor vulnerabilidad la tenemos en las escuelas como población cautiva. Yo siempre he insistido en la posibilidad de crear una asignatura de prevención para que todos los adolescentes que cursen el nivel secundaria por lo menos puedan ser impactados por programas de prevención y no una, dos sesiones, tres, no, que sea una asignatura permanente, que forme parte de la currícula y estos adolescentes puedan tener algún apoyo a la situación de vulnerabilidad del consumo. Entonces, otro enfoque de los proyectos es que tienen que ser con base en evidencia y buenas prácticas. Es decir, nosotros tenemos que enfocar, poner todas las pilas en las comunidades de mayor vulnerabilidad y poder hacer intervenciones locales que justamente con todo el apoyo de los programas municipales, estatales y federales y la participación de la comunidad y sus ciudadanos podamos hacer un engarce que nos dé mejor pronóstico de las intervenciones. Y también sería muy, muy ventajoso que se contara con la participación de organizaciones de la sociedad civil,
de la academia y otros actores estratégicos como el sector privado para poder fomentar los mejores programas de prevención. Entonces, por supuesto, cada uno de estos programas tiene que tener un pleno respeto a los derechos humanos y perspectiva de género. Como ustedes saben, las modificaciones a la Ley General de Salud por ahora nos plantean algo muy importante, y es que de ahora en adelante ninguna persona que esté en una situación de dependencia va a poder ser ingresada a un servicio de tratamiento de manera involuntaria. Siempre se tiene que contar con su consentimiento informado de participar en un programa, aunque el médico lo recomiende, aunque un familiar también lo recomiende. Si la persona usuaria de sustancias en situación de dependencia no quiere un tratamiento, no lo va a tener y va a tener derecho a esa decisión. Entonces nosotros tenemos que pensar en modelos de puertas abiertas, modelos de tratamiento que respeten la decisión de la persona, y por lo tanto los modelos que implementamos en la actualidad tienen que ser modificados. Vean qué importante es este dato, porque ahora estamos como sector salud en una perspectiva en la cual tenemos que fomentar los centros de tratamiento y tenemos que ayudarles a consolidar sus modelos ante estas nuevas modificaciones a la. Bueno, esa es una reflexión que no podemos dejar pasar, dadas las modificaciones a la ley, y que tenemos que tener en cuenta porque tenemos que adelantarnos a las posibles dificultades o riesgos no calculados que impliquen estos cambios. Bueno, aquí están los datos magníficos que nos da la encuesta nacional de adicciones y que para mí son los datos más importantes porque nos señala cómo se comporta la población en diferentes niveles. Las encuestas nacionales siempre abordan a una población entre 12 y 65 años de edad, que más o menos viene a representar el 70% de la población total de los municipios del estado y nacional. Entonces, de este 70, aproximadamente este 70%, tenemos cuatro indicadores importantes a considerar. Y uno son las personas sin consumo. Cambiaron de nombre, ahorita se los explico. Otra es personas en riesgo sin consumo, pero ya en riesgo, ya con una condición evidente de poder iniciar el consumo. De personas con consumo, pero sin dependencia. Y el cuarto indicador, que es personas con consumo y con dependencia. Entonces dan cuatro, son cuatro indicadores que nosotros tenemos que analizar. Aquí hay que hacer un primer comentario que es importante. En la comparación de la encuesta nacional de 2008 con la ENCODAT 2016, tenemos cambios dramáticos. Porque en el 2008, personas a nivel nacional sin consumo, que en ese tiempo se llamaban protegidas, teníamos un 80%. Y en esta última encuesta aparece que es el 61%, el 71%, perdón. Entonces disminuyó 9 puntos porcentuales el número de personas que en aquel tiempo se decía protegidas y que ahora llamamos sin consumo. Ese 9% son aproximadamente 6 millones de personas. Es decir, 6 millones de personas que en un periodo de 8 años pasaron de estar protegidas a estar en riesgo o con consumo inicial. Es una barbaridad de crecimiento. Entonces, disminuyó casi 10 puntos porcentuales. Es un crecimiento muy fuerte que tuvimos a nivel nacional. Ahora, en el indicador en riesgo sin consumo, en la actual encuesta tenemos el 18% que están en esa condición. En la encuesta de 2008 teníamos que era el 9%. Se duplicó un 100%. Entonces ahora tenemos que mucha de la población mexicana, y estamos hablando de 15 millones, más de 15 millones, están en una situación inminente de riesgo en el consumo.
que si no hacemos algo para evitarlo, seguramente muchos de ellos estarán en esta situación de iniciarse en el consumo. Entonces, los programas de prevención ahí son muy importantes porque si no hacemos nada, lo que va a ocurrir es justamente que se concreten estas condiciones y situaciones de consumo. Aumentó 100%, entonces ya vamos acumulando. Disminuyeron del 80 al 71% las personas sin consumo. Aumentaron los que están en riesgo sin consumo un 100%, de 9 a 18%. Ahora, las personas con consumo sin dependencia era el 5%, y en la encuesta de 2016 tenemos que es el 9.7%. Entonces, prácticamente vemos que en este indicador también se duplicó casi en un 100%. Entonces, vean, disminuye los que están sin consumo del 80 al 71. Los que están en riesgo sin consumo aumentaron de 9 a 18. Y de los de consumo sin dependencia pasaron del 5 al 9.7%. Entonces vemos que hay una oleada en donde podemos establecer esta hipótesis. Disminuye el número de personas sin consumo, empieza a haber mayor número de personas en riesgo, empieza a haber mayor número de personas con consumo sin dependencia, lo que nos indica que esta oleada va a terminar impactando en un aumento en el número de personas con dependencia. Esto todavía no se observa, porque en la encuesta de 2008 el número de personas con dependencia era el 0.6%, y en la ENCODA 2016 se mantiene el mismo porcentaje. Y entonces, esto nos hace pensar solamente en un hecho muy importante que tenemos que tomar en consideración en todas las políticas públicas a nivel municipal, estatal y federal, que va a reflejarse en la siguiente encuesta un alto impacto en el crecimiento de las personas con dependencia. Es decir, que si tenemos ahora un 0.6%, cuando menos la siguiente encuesta lo que nos va a reflejar es un 1% de las personas con dependencia. Un 1% que va a poder ser aproximadamente 1 millón de personas en situación de dependencia que van a requerir un servicio de tratamiento especializado. Entonces, estos son los datos epidemiológicos y como vemos, esta frase inicial con la que arrancamos, de decir hay un aumento en los índices de prevalencia en el consumo de sustancias en el país que se ha sostenido desde que iniciamos este siglo y que no hemos podido evitar su aumento ni mantenerlo, mucho menos disminuirlo. Esto nos tiene que llevar a hacer una reflexión importante. Evaluar las políticas públicas, todas las acciones de prevención y tratamiento y ver qué es lo que tenemos que modificar para poder evitar esta tendencia al aumento. No hay de otra. Esa es la única reflexión que podemos hacer frente a estos datos. Ahora, ¿qué implican estos números? Vean nada más si nosotros nos empezamos a asociar para determinar qué tipo de acciones tendríamos que hacer. Ustedes tienen en la línea inferior, en el cuadro inferior, cuáles son los números a nivel estatal. Y entonces tenemos que, ¿cuál sería de esos 4 indicadores los que necesitan estrictamente acciones de prevención? Pues los 2 primeros indicadores, es decir, número de personas sin consumo, hay que fortalecer esos factores de protección que los mantienen al margen de este riesgo, y personas en riesgo sin consumo y retardar el mayor tiempo posible su inicio. Entonces nosotros tenemos que en el estado de Querétaro, en el primer indicador tenemos 1.028.819 y en el segundo, en riesgo sin consumo, tenemos 260.827 personas. Aquí estamos hablando principalmente de adolescentes. Entonces tenemos un total de 1.289.646 personas, principalmente adolescentes, que tienen que tener acciones de prevención importantes
para evitar los inicios en el consumo y las situaciones que de ahí deriven a situaciones de dependencia. Entonces, vean, nosotros tenemos que tener un tipo de programas dirigidos a este sector de la población que aún no se ha iniciado. Esto le da una condición muy importante. Y yo por eso digo, aquí una de las posibles acciones que pueden tener un alto impacto y una cobertura amplia es crear la asignatura de prevención. Porque como estamos trabajando ahora, las personas que están en riesgo, pocas se ven beneficiadas por estos programas. Entonces, nosotros tenemos que pensar en modelos y metodologías que tengan una mayor cobertura de atención. Y si nosotros tenemos que más del 95% de nuestros adolescentes pasan por la educación básica, por las escuelas secundarias, entonces los tenemos ahí cautivos en las escuelas con toda la facilidad de implementar programas de intervención. Por eso digo que la asignatura de prevención debe de convertirse en una política pública prioritaria que nos puede ayudar a evitar que sigan en aumento esta tendencia de consumo de sustancias psicoactivas. Si nosotros disminuimos los riesgos y aumentamos la protección de estos adolescentes, tendremos menor número de personas con consumo y menor número de personas con dependencia. Entonces, trabajar con este sector amplio, estamos hablando de un alto porcentaje de la población, más del 50% de nuestra población, que podría beneficiarse de un programa de estas características que no necesitan grandes recursos públicos. Habría que elaborar el manual del alumno y del tutor y poder hacer toda la gestión necesaria en la Secretaría de Educación Pública, involucrar a la sociedad de padres de familia para implementar esta asignatura. Entonces, por conocimiento, no hay gran dificultad. Estos temas han sido discutidos por grandes expertos. Tenemos las propuestas hechas. Basta articular y sentarse a redactar esta asignatura, hacer la currícula y poder gestionar a nivel de administración pública la implementación de este programa. Para mí, desde mi punto de vista, tendría que ser una de las prioridades que tenemos como funcionarios públicos para poder tener un mayor impacto en la población. Ahora vamos al otro punto, donde los indicadores nos dicen que ya hay un inicio en el consumo o una situación de dependencia. Si nosotros sumamos los 130,000 que ya están en consumo, más los que ya tienen una dependencia, tenemos un total de 139,000 personas, 107. Entonces, estas 139,000 requieren ya de un servicio especializado, no de prevención, sino de tratamiento. Porque el hecho de que nuestros adolescentes ya se hayan iniciado el consumo no quiere decir solamente que ya se crearon las condiciones para esta ingesta. También nos hace referencia a que están fallando los niveles de acompañamiento, de cuidado a los adolescentes, que no están siendo atendidos en sus necesidades, que pueden aventurarse y cometer un tipo de transgresiones a ciertas reglas, por ejemplo, en la escuela, que pueden consumir dentro de las familias y los papás no se dan cuenta, en fin, que están fallando todos los mecanismos de cuidado que tenemos con nuestros adolescentes. Entonces, el hecho de que ya exista un consumo nos da una alerta importante de que el ámbito familiar, el ámbito comunitario, el ámbito escolar, no están siendo suficientes para darles un acompañamiento adecuado y poder fomentar su crecimiento y desarrollo personal y colectivo. Entonces, esta ya es una gran advertencia que nos tiene que poner en acción para poder hacer una intervención adecuada con estos adolescentes que ya se encuentran en una ruta preocupante que puede derivar en una situación de dependencia. Cuando nosotros hablamos de las personas con dependencia, estamos hablando de, en este caso, de 8,694 personas. Entonces, la mayoría de estas personas con dependencia
son situaciones crónicas de consumo, son condiciones de vulnerabilidad, pobreza, que viven en comunidades marginadas, este, donde hay serias dificultades en, en la seguridad, que hay altos niveles de violencia doméstica y juvenil, y que también ya se encuentran en esta situación de dependencia. Entonces, pareciera que lo que tenemos enfrente solamente es el problema de la adicción, pero no es así. Ustedes muy bien saben que en nuestro país se ha desatado la violencia en diferentes regiones que nos obligan a modificar nuestras estrategias de prevención y tratamiento. Es decir, todas las políticas públicas de prevención y tratamiento deben de ir acompañadas de un enfoque de seguridad ciudadana y poder hacer programas más amplios, integrales, que nos ayuden a disminuir todos los factores de riesgo que promueven esta situación de dependencia. Entonces, aquí es importante que las personas que requieren un servicio especializado tengan el servicio adecuado. Aquí hay otro dato importante que también me gustaría remarcar. De este total de personas con dependencia, el 15% asiste a un servicio de tratamiento. Y de este 15% que asiste a un servicio de tratamiento, termina su atención una cuarta parte. Entonces, solamente va el 15%. De ese 15% termina una cuarta parte. Y de esa cuarta parte que termina, un 50% reincide en el consumo por condiciones adversas del contexto familiar. El impacto que nosotros tenemos, y no estoy hablando de una evaluación de impacto, nada más de una evaluación de resultado, es del 2%. Entonces, si nosotros con nuestros programas de prevención y tratamiento tenemos una incidencia tan baja, que solamente llega al 2%, nosotros estamos en medio de una situación en la cual solamente el 2% tuvo la posibilidad de generar un cambio personal, una resolución de problemas emocionales y poder detener una situación compulsiva de consumo. Pero el 98%, que sería la otra parte, se encarga de reproducir y de normalizar estas situaciones de consumo en las cuales se encuentra envuelto. Que el 98% no se beneficie de un servicio de tratamiento significa que existen todos los mecanismos de reproducción cultural del consumo en las comunidades. Es bárbaro el asunto. El 98%. Entonces, este número tiene que ponernos a pensar qué es lo que tenemos que hacer para mejorar nuestros servicios de tratamiento, fomentarlos, acompañar a todos los centros de tratamiento que existen, ser empáticos con ellos, ser colaborativos, poner la parte que nos corresponde a cada quien y poder hacer una especie de sinergia de diferentes esfuerzos para que funcionen mejor esos servicios de tratamiento. Ahora el otro dato. Entonces, si el 85% nunca pisa un servicio de tratamiento, quiere decir que nosotros no solamente tenemos que tomar en consideración las necesidades de la gente que sí va a un servicio de tratamiento. El 85%, aunque no lo pida, tenemos la responsabilidad de poder acercar un tipo de servicio y de apoyo a la situación de sufrimiento que está viviendo. Es un ciudadano que tiene derechos, es sujeto de derechos, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como profesionales para poder crear programas, políticas públicas que lleguen a esa población aunque no pidan el servicio. Es lo mismo que sucede con la población en situación de calle. Difícilmente estas personas se acercan a un servicio y piden ayuda. Ellos se mantienen al margen en esa situación tan vulnerable, expuestos, viviendo en bajo puentes, en casas abandonadas, en vías de tren, y ahí permanecen sin la esperanza de poder modificar su condición
y el contexto de vida. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil y muchos programas públicos han tenido esta iniciativa de ir a los territorios donde están ellos y hacer las primeras intervenciones allí mismo. Entonces, ese es el mismo escenario que nos plantean las personas con dependencia que no van a un servicio. Tenemos la tarea, el reto, el desafío de crear un modelo de intervención comunitaria para todos estos jóvenes que no solicitan la ayuda. Entonces hay que crear modelos de intervención comunitaria que incidan con este grupo de adolescentes y jóvenes que se encuentran en esta condición e ir a los territorios para poder lograr iniciar proceso con algunos de ellos y condiciones locales donde la gente los apoye, los acompañe y estemos listos para cuando ellos pidan ayuda poder proporcionarse. Entonces vean todo este marco de condiciones nos da mucha tela para reflexionar sobre el tipo de políticas públicas que requiere cada uno de nuestros municipios. Podemos hacer este cuadro y lo que propongo es que tengamos una reunión posterior para que podamos hacer estas inferencias epidemiológicas y poder detectar las principales necesidades que plantea cada uno de nuestros municipios y tratar de analizar las condiciones culturales de cada una de esas comunidades para ver cuál es el tipo de programa que puede tener un mejor impacto. Bueno, entonces, vean, en el 2009 hicimos una investigación. Yo era funcionario del Consejo Nacional contra las Adicciones y hicimos un barrido por todo el país para conocer cuál era la situación de los centros de tratamiento, cuál era el perfil de los directores, de los consejeros terapéuticos y de los usuarios de los servicios. Y obtuvimos una información muy importante. Principalmente, lo que observamos es que la mayoría de las personas que están en estos servicios, 7 de cada 10 consejeros, llegaron como máximo a nivel de la secundaria y la mayoría son hombres. Cerca del 50% de los consejeros tiene poca experiencia en el tratamiento y el 20% cuenta con un importante conocimiento empírico. 7 de cada 10 consejeros son rehabilitados y del 30% tienen menos de 3 años, más del 70% tienen menos de 3 años de haber concluido su proceso. Y 7 de cada 10 consejeros no cuenta con estudios especializados. Entonces, si nosotros queremos mejorar los resultados de los servicios de tratamiento, tenemos que fomentar los centros y poder brindar posibilidades de fortalecimiento en todos los niveles que se requiera, a nivel de infraestructura, a nivel de capacitación, a nivel de evaluación de los servicios, de respeto de los derechos humanos y más. Entonces, pues es importante. En el país, en ese momento, logramos un conteo de 2.157 centros de tratamiento, de los cuales tienen estas características que ya mencionamos, y entonces este número de centros sería suficiente para atender a toda la población que se encuentra en la condición de dependencia. Pero para ello necesita ser un servicio de calidad, para que las personas que asisten al servicio reciban un buen tratamiento y puedan modificar su condición, su trastorno de dependencia, ¿no? Entonces, este es un dato importante que tenemos que considerar. Las acciones que nosotros podemos realizar en estos diferentes indicadores son diversas y eso lo abordaremos en la siguiente presentación, donde trataremos de construir junto con ustedes una estrategia municipal y estatal de prevención y tratamiento de las adicciones. Por lo pronto, me despido, me da mucho gusto haber podido estar con ustedes. Siempre es importante contar con estos espacios de reflexión y de construcción de soluciones y pues agradecer la presencia de todos los colegas del Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Querétaro y a los colegas de los comités municipales, donde tenemos una tarea muy fuerte que desarrollar y que, por supuesto, me gustaría expresarles mi más máximo interés de colaborar con ustedes y construir conjuntamente soluciones a este problema.
Me despido, agradezco mucho su presencia y les mando un saludo afectuoso. Adiós.